Hola a todos, mi nombre es Rashlin Palma. En este segmento audiovisual vamos a tocar temas principales de lo que es las estructuras del gobierno, en lo que es la constitución política, el derecho constitucional y principales elementos de la constitución política, en donde vamos a dar un análisis y tocar diferentes puntos en este breve resumen. En la constitución política es la ley suprema de un gobierno o estado, ya que establece las reglas para el orden de un gobierno y garantiza los derechos y deberes de todas las personas, en los principales elementos como los derechos fundamentales y la división de poderes del gobierno. Los principios orientan la vida democrática en Costa Rica y los mecanismos que permiten reformar las propias constituciones. Entender estas funciones nos ayuda a reconocer la importancia en nuestras leyes y el papel que tiene la protección de nuestros derechos y la organización junto con el gobierno como sociedad. El Estado es la organización política y jurídica de una sociedad. Está formado por tres elementos esenciales: la población, el territorio y el poder del gobierno. Sus principales funciones es garantizar el orden, mantener el bienestar y proteger los derechos de las personas. La Constitución es la norma jurídica suprema de un Estado. En ella establece los principios fundamentales que rigen al país, la organización de los poderes públicos y los derechos y deberes de la ciudadanía. En Costa Rica, la Constitución política vigente fue prolongada el 7 de noviembre de 1949, después de la Guerra Civil del 48. Además, sentó las bases del sistema democrático costarricense y reconociendo principios importantes como la protección de los derechos fundamentales de la abolición del ejército. La relación entre el Estado y la Constitución es esencial porque la Constitución organiza el funcionamiento del Estado y al mismo tiempo limita el poder. En un Estado constitucional como Costa Rica, ninguna autoridad está por encima de la Constitución, por lo que todas las acciones de los poderes públicos deben respetar el lugar otorgado. La Constitución política es la norma suprema jurídica en la que se establece un gobierno y forma la base en la cual se organiza la política social y jurídica. Su función principal es establecer los principios importantes del Estado, definir estructura y competencia de los poderes públicos y reconocer los derechos de la sociedad que lo conforman. En sus características principales destaca su autoridad, en lo que quiere decir que ninguna ley o disposición puede estar por encima de ellas. También es una forma general y permanente, ya que orienta el funcionamiento del gobierno a largo plazo. Además, es obligatorio para todas las personas y autoridades que deben actuar conforme a lo que se establece en la Constitución. Otra característica importante es que se puede reformarse mediante procedimientos si es necesario, con el fin de adaptarse a las necesidades de la sociedad sin perder estabilidad y legitimidad. Los principios de la Constitución política son las bases de la organización y el funcionamiento del Estado, empezando con el principio de supremacía constitucional. Establece que la Constitución es la norma suprema y que todas las leyes y autoridades deben respetarla. También se encuentran los poderes públicos, que solo pueden actuar con lo que la ley les permite. Otro principio es la separación de poderes, que atribuye a las funciones del gobierno entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar concentración de poder. Asimismo, que el principio democrático reconoce que la soberanía se presenta en el pueblo. Elige a sus representantes mediante el voto. Ahora bien, el principio de respeto y protección de los derechos fundamentales, la dignidad, libertad y la igualdad de todas las personas. En Costa Rica, estos principios están de forma permanente en la Constitución Política de 1949 para consolidar la democracia, el Estado de Derecho y una tradición de paz.
La Constitución política cumple funciones importantes dentro del gobierno, ya que conforma las bases del ordenamiento jurídico y orienta el funcionamiento de los poderes públicos. Su primera función es la organizadora, mediante la cual se establece la estructura del Estado y define la competencia de poderes legislativos, ejecutivos y judicial, evitando la concentración del poder y promoviendo un sistema con equilibrio y control entre ellos. Otra función importante es la función jurídica, porque la Constitución actúa como la norma suprema del ordenamiento jurídico. Eso significa que todas las leyes, reglamentos, decisiones de las autoridades deben ajustarse a las disposiciones garantizadas para la orientación de la seguridad jurídica dentro del país. También cumple con una función de respaldar al reconocer y proteger los derechos, en la cual la ciudadanía cuenta con mecanismos para exigir respeto de esos derechos frente a posibles abusos que estén a lo contrario a la Constitución. Además, posee una función limitadora del poder, ya que establece límites a la actuación de funcionarios públicos y asegura que ninguna autoridad por encima de la ley. Por último, tiene una función política y social, porque expresa los valores y principios que orientan la convivencia de la democracia. El derecho constitucional es la rama del derecho público que estudia e interpreta y aplica las normas contenidas de la Constitución política. Su objetivo principal es regular la organización del Estado. Su contenido muestra de cómo los principios constitucionales, la estructura y funcionamiento de los poderes del gobierno, la competencia de constituciones públicas y los mecanismos del control del poder y las garantías para la sociedad que las protege. Esta rama del derecho regula la relación entre el Estado y las personas, estableciendo límites de actuaciones de las autoridades para evitar abusos de poder y asegurar que todas las decisiones se ajusten con lo que está dispuesto en la Constitución. La relevancia del derecho constitucional radica en garantizar respeto al Estado de Derecho, fortaleciendo la democracia y proteger los derechos humanos. En Costa Rica su importancia es evidente porque vela el cumplimiento de la Constitución política que constituye las bases del sistema jurídico costarricense y orienta las instituciones públicas que sirven a la sociedad. Las fuentes del derecho constitucional son los medios en donde surgen las normas y principios que regulan la rama del derecho. La principal fuente de la Constitución política que constituye la norma suprema del Estado y el fundamento de todo orden jurídico. Otra fuente importante es la jurisprudencia constitucional, que está conformada por la determinación criterios emitidos por los tribunales constitucionales. Costa Rica destaca la labor de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como la Sala Cuarta. Interpretaciones orientan la aplicación de la Constitución. También se encuentra la legislación integrada por las leyes que desarrollan los principios constitucionales, la doctrina que corresponde a los estudios y aportes relacionados por los especialistas en derecho constitucional. En algunos casos, los tratados de derechos internacionales sobre los derechos humanos que complementan la protección de las garantías. Estas fuentes permiten interpretar, aplicar y mejorar el derecho constitucional, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la protección a los derechos de la ciudadanía. Como crítica personal sobre la propuesta de convocar una asamblea constituyente, es un tema extenso que se debe analizar con mucha profundidad y darle un detalle mucho más analítico. Sin embargo, es cierto que la sociedad cambia constantemente
a cómo el gobierno y que algunas normas de la Constitución Política de 1949 podrían modificarse para una sociedad más moderna, junto a los desafíos actuales que se presentan. Recordando que una asamblea constituyente aplica riesgos importantes. Abrir las posibilidades de redactar una nueva constitución podría generar una inseguridad jurídica y política. Existe el riesgo de decisiones impulsadas por intereses que afectan principios que han sido fundamentales para la estabilidad democrática del país. Costa Rica se formó con una sólida tradición democrática, basada en el respeto de los derechos humanos, la independencia de los poderes del gobierno y la institucionalidad. Puedo decir que es importante valorar los cambios que se desean realmente, si es necesaria una nueva constitución, utilizando mecanismos que ellas mismas puedan establecerse. Como conclusión, una asamblea constituyente no debe verse ni como una solución automática, ni como una amenaza. Su convivencia dependerá de que exista un proceso transparente, participativo y orientado al bien común, con el objetivo de fortalecer democracia costarricense.